Directora del Colegio Nacional San Luis, profesora Judith Flores Guzmán. Un saludo muy cordial al senador Caso. Bienvenido, querido senador. Un saludo muy cordial al ingeniero Waldo Flores, secretario de Desarrollo Humano, a nuestra profesora. Un saludo a la querida profesora, a los profesores que están presentes y muy en especial a los estudiantes del Colegio Nacional San Luis, a los profesores que se encuentran hoy presentes. Estaba pensando cuando salía de mi casa, estuve trabajando en la oficina, trabajo todos los sábados, pero estaba ahí sentado desde las 8 de la mañana pensando en ustedes y qué les iba a decir, qué se le puede decir a jóvenes de 18 años, de 17 años, de 19 años. Años que yo los he tenido, pero parece que ya me he olvidado. Ya me he hecho viejo, entonces ya me he olvidado de cuando tenía 19 o 18 años. Pero en todo caso, nosotros recordamos la Guerra del Chaco, acontecida en septiembre de 1932 hasta junio de 1935. Y por supuesto que miles de nosotros nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y en la historia nos cuentan, era la guerra por el gas, la guerra por el petróleo, la Standard Oil. Sí y no. Sí, porque ocurrió eso, pero hay una parte que no se cuenta. En realidad, el presidente Daniel Salamanca en ese momento y los políticos de la época veían una salida al mar. Habíamos perdido la guerra del Pacífico en el siglo anterior y por supuesto que el país estaba mediterráneo y se miraba la hidrovía Paraguay-Paraná, o en ese tiempo no había la hidrovía, pero había el río Paraná. En el trazo de Paraguay es el río Paraguay-Paraná, en el trazo de Argentina es el río Paraná, o el Paranaí, que se dice. Y en todo caso, ahí había la tierra de nadie. Bolivia decía, nosotros tenemos soberanía hasta el río Paraná. Y Paraguay decía, nosotros tenemos soberanía hasta el río Pilcomayo. Y a eso se le llamó la tierra de nadie. Se produce la guerra, 3 años, y finalmente se llega a firmar un armisticio en Argentina. Y dice, 2/3 partes de la tierra de nadie es para Paraguay y 1/3 parte es para Bolivia. Y ahí está la frontera donde actualmente la conocemos, en la zona de Estación La Patria, que es Paraguay, y Ibibobo, que es Bolivia. Entonces, ese fue un intento más por el cual Bolivia buscaba una salida soberana al mar. Ustedes saben que la actual hidrovía Paraguay-Paraná comienza en Brasil, pasa muy cerca por Bolivia, en Puerto Bus, y sigue hacia abajo a Rosario, Argentina, y termina en el Océano Atlántico. Sigue siendo una enorme oportunidad de una salida al mar para Bolivia. Sigue siendo. Y eso tenemos que luchar. Fíjense ustedes en ese momento, sin querer juzgar linealmente la historia, porque cuando uno juzga linealmente la historia se equivoca. Pero a ver, sin ese interés, ¿qué tal si Daniel Salamanca y los políticos de la época hubieran dicho, en vez de ir a la guerra, lleguemos a una solución, pero en vez de un corte longitudinal, un corte lateral? Si hubiésemos hecho un corte lateral, llegábamos a la hidrovía Paraguay-Paraná, y hoy podríamos tener varios puertos que existen en Paraguay, puertos que existen en Rosario. Pero no se hizo así. Pero no porque no se hizo así no se puede hacer, se puede. He aprendido de ese gran hombre que citó la señora directora, la profesora Judith, del doctor Víctor Paz Estensoro, estudiante del Colegio Nacional San Luis. No porque él me lo haya dicho en viva voz, yo no tengo la edad para haber conversado mucho con él, aunque una vez sí lo hice, pues yo era muy chico.
sino me refiero a los libros. Y el doctor Víctor Paz Estenssoro decía: solo con el maravilloso instrumento del poder y de la política se cambia la vida de la gente. Y sigue siendo una verdad hasta el día de hoy. Solo con el poder y solo con la política. Para el Colegio Nacional San Luis fue obviamente una participación directa en la guerra del Chaco, porque las tropas en ese tiempo, nos pongamos a pensar un momento, no existía nada en la parte donde hoy están los cuarteles en San Jerónimo. La ciudad llegaba exagerando hasta el Parque Bolívar, y eso le decían el Prado del Castillo. Era la propiedad de la familia Navajas y el castillo era la casa. O sea, no llegaba a la ciudad ni hasta ahí. Y las Panosas, que estamos aquícito, le decían las Panosas porque había una familia que apellidaba Panoso, pero eran mujeres, entonces le decían las Panosas. Entonces, imaginemos que no había nada, porque muchas veces tratamos de imaginar la realidad con esta realidad, y no es así. Las tropas llegaron a pie, llegaron en los camiones Ford 4 del ejército, llegaban en vehículos particulares. En ese tiempo era muy raro tener un vehículo, solo un millonario tenía un vehículo, es como hoy tener un avión privado, digamos. En ese tiempo eso equivalía a un vehículo. Llegaban y las tropas llegaban al Colegio San Luis, y a partir de ahí salían a las ardientes arenas del Chaco. Fíjense entonces ustedes los sacrificios que se tuvieron que hacer. Cuando las tropas se iban, se despedían llorando, algunos otros bailando cueca, algunos otros les llevaban comida y cuantas otras cosas. Al igual que cuando traían a los prisioneros. En Tarija hubieron muchos prisioneros paraguayos que los trajeron hasta aquí. En algunos casos la gente salía y los escupía, porque probablemente ese paraguayo mató a un amigo o mató a un pariente. Como también había damas caritativas que les echaban comida, que les daban agua, porque era una guerra. En realidad, la guerra del Chaco o la guerra con el Paraguay le costó 50.000 soldados combatientes a Bolivia y 30.000 soldados combatientes al Paraguay. Fíjense ustedes lo grave que era para un país que no llegaba a 2 millones de habitantes. Bolivia en ese tiempo no llegaba ni a 2 millones de habitantes y perdió 50.000 soldados. Se habla mucho de los soldados y no se habla de las mujeres, por ejemplo. Las mujeres tuvieron una participación muy importante como enfermeras, y hubieron hasta mujeres combatientes. Entonces, de esa manera, la lucha por la patria, por supuesto que es la lucha de todos nosotros. Y queridos estudiantes, es importante entender la historia desde una visión reflexiva y crítica, y no desde una reflexión solo histórica. ¿De qué sirve aprender de memoria 1932, 1935, no sé qué? Si no tenemos una visión reflexiva e histórica, crítica. Lo que han hecho los jóvenes, juntamente con la profesora, en este video que ustedes han visto, es eso. Es una reflexión histórica y crítica de la guerra del Chaco, porque ha sido así. Las tropas iban y más morían de sed que por las balas del enemigo. Más se morían por enfermedades que muertos por el enemigo. Más se morían por avitaminosis que por otras cosas. Fíjense ustedes cómo ocurrió. Miren lo que pasó. Pero ese fue el mayor y último de los intentos por lograr una salida al mar, que es el mayor anhelo de todos los bolivianos y la causa de los mayores problemas complejos que hemos tenido nosotros siempre. El daño de que el país haya quedado en la mediterraneidad es en gran parte causante de la pobreza en los siglos XX y XXI.
Por supuesto que sí. Pero eso nos tiene que servir de reflexión. El Colegio Nacional San Luis es la historia de Tarija. Estaba leyendo un folleto, una revista que tenía la profe, y le voy a pedir si fuera tan amable de regalármela, si fuese así, porque estaba leyendo ahí y veo promoción 1948, el nombre de mi padre. Él fue promoción 48, Renan Torres, está ahí en la lista de la revista, y me siento orgulloso de él, como me siento orgulloso de todos los grandes hombres que han pasado por el Colegio Nacional San Luis. Los felicito, queridos jóvenes, a nombre de la alcaldía, del gobierno municipal. Pero no solamente vengo a rendir honor y decir, saben cuánto los admiro y no sé qué, y no hago nada, porque se llama hipocresía. Eso se llama dos caras. Vengo a decirles eso, pero también vengo a decirles que el municipio ha hecho un esfuerzo sin precedente, por probablemente el mayor de los esfuerzos de los últimos 20 o 25 años. Hemos hecho todo el mantenimiento a la infraestructura del Colegio Nacional San Luis. Está pintado por dentro, está pintado por fuera, y tiene todas las condiciones actualmente para seguir adelante. Pero también algo que se me quedó en la cabeza el año pasado cuando hablé con la profesora y me dijo, vaya al colegio y los pupitres están que se caen, más sirven para leña que para pupitre. Y se me quedó en la mente y dije, esto no puede ser. No he venido a quejarme ni a llorar, porque el municipio está pasando una muy mala situación económica, pero mi tarea no es quejarme, peor con ustedes. Hemos comprado más de 1000 sillas y mesas para todos y cada uno de ustedes. Nuevos. ¿Y por qué hemos hecho esto? Al igual que lo estamos haciendo en todas las escuelas y colegios. Porque tengo algo muy claro en mi vida. Yo estoy parado el día de hoy aquí en este atril hablando como alcalde porque he estudiado. Claro como el agua. La única manera de vencer a la pobreza es estudiando. La única manera de salir de pobre es estudiando. Y el que le diga algo diferente es un mentiroso. El que le diga, no, vení, vamos a ir a vender unas cositas por allá y vas a tener una moto ahorita y te va a ir bien, es un mentiroso. Háganle caso a sus docentes. Háganle caso a su primer profesor y primer profesora, que es su papá y su mamá. La miseria, la pobreza es hermano gemelo de la ignorancia. Y mientras más ignorante, más pobre. A ese pobre lo engañan. A ese analfabeto lo engañan siempre. Yo sé que todos ustedes sueñan con una vida linda, con una casa linda, con un auto lindo, con una linda familia, con un futuro luminoso hacia adelante. Ya están en la edad de soñar con esas cosas. Y saben que esa vida les deseo. Pero si ustedes quieren esa vida, entonces tienen que estudiar. Tienen que salir bachilleres, tienen que ir a sacar una licenciatura. En mi época, ser licenciado era el límite, era buenísimo. Yo soy abogado, era bárbaro. Yo llegué al techo, digamos. Hoy ya no. Si sales licenciado, igual no más. Necesitas una especialidad. Y después de la especialidad, una subespecialidad. Y aún así. Porque la vida cada día es más competitiva. Les pongo de ejemplo el mundo. El imperio del Japón, la segunda economía del mundo. ¿Qué tiene? ¿Tiene litio? No tiene. ¿Tiene gas? No tiene. ¿Tiene petróleo? No tiene. ¿Oro? No. Entonces, ¿qué tiene? ¿Por qué son la segunda economía del mundo? Porque tiene cerebro.
porque tiene gente capacitada, porque la corporación Sony es privada, porque la corporación Toyota es privada, porque la corporación Nissan y Mitsubishi es privado, porque tuvo un emprendedor detrás. Y ese emprendedor, para ser emprendedor, primero tuvo que estudiar, primero se tuvo que formar. Y por eso hoy la corporación Toyota es la corporación automotriz más grande del mundo. Pero no porque el Estado japonés lo haya hecho, lo ha hecho un emprendedor. En este caso, para Toyota, el señor Toyoda. El apellido de los dueños de Toyota es con D, Toyoda. ¿Listo? Alguien estudió primero, alguien se formó. Por lo tanto, queridos estudiantes del Colegio Nacional San Luis, honor y gloria al Colegio Nacional San Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro señor alcalde por su presencia, su participación y su apoyo a la educación de nuestros niños y jóvenes de nuestro municipio, y en especial a nuestro querido Colegio Nacional San Luis. Seguidamente, de igual forma, un reconocimiento especial de parte de la profesora Paola Ayala,